Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parceros, estoy muy contento porque ya somos 40,000 seguidores en nuestro canal principal. Sí, ¿recuerdan el canal que NTS nos demandó? Hoy sacaron la excusa de que mi video promocionaba a los hackers, cuando fue todo lo contrario. Mi video solo lo que hizo fue avisar que existían hackers. Mostramos un canal el cual estaba promocionando los hackers con la ilusión de que lo banearan. Y todos sabemos por qué me banearon el canal mío. Obviamente porque estaba hablando de algo que nadie se atrevía a hablar, de los hackers. Y hoy les voy a hablar de un poquito de esto y un poquito de lo otro. Pero antes de comenzar quiero mandarle un feliz cumpleaños a mi parcerita Andrea. Todos la conocen. Ella es Andreita, nuestra compañera, la que ha dado regalos para todos los seguidores. Bueno, en especial las personas que se lo ganen. Estamos a punto de ganarnos, chicos. Este sábado y domingo no se lo pueden perder. Vamos a estar regalando premios, muchísimos premios. Así que muchas felicidades, mi parcerita Andrea. Que Dios me la bendiga, que me la guarde y que me la tenga con muchos años más de vida. Saluditos y feliz cumpleaños. Que la pases súper bien en tu día, parcera. Ahora sí, comenzamos. Blue Destroy ha sacado su nuevo informe de ban. Estamos tomando una postura dura contra el engaño, tanto dentro como fuera del juego. En abril prohibimos un total de 6,868 cuentas, incluyendo el 616 cuentas en el nivel Legends. O sea que hubieron 616 hackers que llegaron a leyendas. Y además hemos identificado y eliminado 399 videos en YouTube y en TikTok. En esos videos cayó el mío, pero se le olvidó decir que también reportaron muchos más videos y eliminarán mi canal si ellos lo deciden, que por eso yo no puedo hablar. Imagino que este canal también me lo irán a multar porque voy a decir algo muy importante. Los hackers van en aumento y una vez que lo eliminan ellos vuelven a entrar. Sí, así como lo oyes, una vez que hacen el baneo ese que están mostrando, no es que no van a entrar nunca más o que van a entrar otro en 10 años. No, eso es mentiras. Los hackers vuelven a entrar al día siguiente o al mismo día. Sí, parceritos, lamento darles esta noticia, pero los hackers no es que una vez que sean eliminados van a dejar de jugar para siempre Blue Destroy. Eso es una mentira muy grande. Aquí lo que interesa es que también funciona el anti-hack de Blue Destroy. Y como vimos, hay 616 cuentas que llegaron a leyenda. ¿Y qué quiere decir esto, Kraken? Pues sencillo, el anti-hack no sirve. Dejó llegar a leyenda 616 cuentas. Es decir, que así puede llegar cualquier persona, usar el hack y subir a leyenda. Un anti-hack bueno es aquel que elimina la cuenta al mismo día, a la misma hora. Eso quiere decir que ningún jugador podrá llegar a leyenda. Y los hackers obviamente se van a aburrir porque no van a poder jugar más de una partida sin tener que cambiar o decirle al man que le vende los hacks que vuelva a cambiárselo. Y todo esto es un negocio redondo. En fin, no consuman hacks. Esto daña los juegos. En serio, lleva la perdición a los juegos. Y este juego está recién. Y todo esto lo que va a hacer es empañar el juego y muy posiblemente futuros jugadores no querrán jugar en un juego donde hay muchos hackers. Y ojo, esto va en aumento. Y va en aumento porque el anti-hack no sirve. Así es la realidad y se tenía que decir y se dijo, Y otra de las cosas importantes que van a meter los controladores. Recuerden que en días pasados había hecho una votación para elegir qué querían, si el sistema de clanes o el soporte de controladores o todo lo anterior. Parece ser que la gente eligió solamente controladores. Es muy extraño porque el sistema de clanes debieron implementarlo de hace tiempo, desde que salió el juego, ya que están haciendo torneos. Y todos sabemos que para los torneos se necesita un equipo, y los equipos donde más se organizan y están mejor organizados son en los clanes. Es decir, que Blue Destroy está perdiendo el tiempo. En serio, hace una con las manos pero borra dos con los pies. Era obvio que primero tenían que implementar el sistema de clanes, obvio, pero no, prefirieron implementar los controladores. Y son muy poquitas personas las que juegan con controles, lo que me lleva a dudar mucho de esta encuesta que sacaron.
Y oiga bien lo que dijeron. Aquí está el plan del 23 de mayo. El soporte de controles se lanzará en móvil, compatible con los mandos de Xbox. El 6 de junio el soporte de controlador estará disponible en PC, en sensibilidad y en personalización de teclados en ambas plataformas, solo para soportar el modo de Battle Royale. Pero fíjense en esta partecita. ¿Qué pasa con el sistema de clanes? No hay necesidad de preocuparse. El sistema de clanes también tendrá salida el 6 de junio. Güey, ¿cómo es esto posible? O sea, yo no me explico, bro. ¿Cómo rayos a Blue Strike le cabe en la cabeza aplazar el tema de los clanes cuando es obvio que tiene un torneo en juego? O una, no le interesa el torneo ni la gente que juega en torneo y participa, porque son personas competitivas, que son grupos de eSport y que algunos están creando y comenzando a crear su propio clan y su propia gente, y que un clan quiere decir una comunidad sólida. Al no implementarlos todavía queda en desorden este tema, porque la gente podrá estar en 1 o 3 grupos de WhatsApp que se hacen pasar por clanes, porque es lo único que les queda. Es decir, una persona estaría en varios clanes a la vez. En ese torneo podría estar jugando la persona en varios clanes. Sí, parece mentira, pero Blue Strike nos sorprende cada vez más. Aunque en realidad no es Blue Strike en sí. Son los desarrolladores que están detrás de Blue Strike que están haciendo esto una caca. Al parecer, el desarrollador sigue llevándose por los comentarios de los influencers. Y lo que digan los influencers vale más que lo que diga la comunidad. Y es que por simple lógica tenían que elegir el sistema de clanes primero. Y aquí van las razones. 1. El juego es nuevo, necesita consolidar una comunidad estable y los clanes ayudan a eso. 2. Tiene un torneo en juego, quiere decir que el Blue Strike se está volviendo competitivo, algo que llama y anuncia y promociona a muchos jugadores competitivos del juego e invita a otros jugadores de otras comunidades a jugar este juego y participar en los competitivos. Y 3. El Kraken no estaría rajándolo en este momento por tantas estupideces que dice y hace. Así es la realidad y se tenía que decir y se dijo, ¿eh? Y ahora quiero que a toda la comunidad le quede claro algo. Yo no tengo nada en contra del juego, todo lo contrario, quiero que el juego viva y por eso hago estas críticas constructivas, porque es indirectamente un mensaje para los desarrolladores que están volviendo nada a este juego. Y ellos saben que lo que digo es verdad porque todo lo que hemos hablado lo han arreglado. Todo lo que he criticado son las voces del pueblo, de la mayoría. Ningún video mío ha sido injustificado. Y los developers y los desarrolladores lo saben y por eso le tienen mucha atención y mucho ojo a mis canales. ¿Por qué crees que cerraron uno de los míos? Bueno, no lo cerraron, pero casi. Me tocó apelar varias infracciones que aparentemente incumplían mis videos y en realidad no hubo infracciones. Y la única que no pude ganar fue esta, donde les avisaba que habían hackers dentro del juego y que se estaba haciendo popular este tema y que tenían que banear rapidito a la gente que estaba promocionando estos videos. Y ya para terminar, parcero, los dejo con esto: lo más waifu de Blue Strike. Güey, veo esto y parece waifu Lolita de su... Yo la verdad no le recomendaría comprar nada aquí. Esto está muy costoso, creo que está mucho más costoso que el propio Warzone Mobile. Aunque Warzone Mobile también se está volviendo igual debido a que están implementando lo mismo que Blue Strike: ruletas y ruletas. Y si la gente sigue gastando en ruletas, pues seguirán poniendo más ruletas. Donde, o sea, no dudo que sea un juegazo, pero, güey, veo esto y parece waifu Lolita de su el juego.